בעקבות החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. 70 años de la independencia del Estado de Israel. He decidido que es el momento de reconocer oficialmente Jerusalén como capital de Israel. Sobre la embajada de Jerusalén, también he pedido al Departamento de Estado que comience las preparaciones para reubicar la embajada de Jerusalén desde Tel Aviv hasta Jerusalén. Y como decisión soberana, reconocemos a Jerusalén como la capital de Israel. La celebración más grande de la historia de Israel. En Chiapas, el corazón que une a América. 5 y 6 de mayo, 5 de la tarde. Poliforum de Chiapas. Conferencias. Israel, como todos sabemos, es el testimonio más grande de la historia. Música y una gran celebración. Proyecto Nehemías invita. Quiero presentar entonces ahora, y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Él es mexicano, pero viene desde los Estados Unidos. Recibimos al doctor Armando Alducin con un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos ustedes. Hay una bendición en hebreo que dice Yevareja Adonai Beyisbereja. Que el Señor les bendiga, que guarde todos sus corazones en paz, que ahorita todos ustedes tengan en paz y que puedan tener la capacidad de poder discernir y recibir el mensaje del Espíritu de Dios, el Kadesh, para que podamos aumentar nuestro conocimiento principalmente de las Sagradas Escrituras, tanto del Tanaj del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Los que traigan su Biblia, les pido que la abran en el libro de Nehemías, y quiero sacar algunos principios espirituales en esta mañana, después de todas estas enriquecedoras conferencias que nos han compartido actualmente, y poder ver realmente a través de este hombre llamado Nehemías, un líder que sobresale, como anteriormente lo acaban de compartir, al haber reconstruido, ¿verdad?, las murallas de Jerusalén. Y un poquito de historia antes de poder abordar este mensaje. Recordamos que el rey Salomón se dividió su reino después de su muerte. Casi 200 años después de la muerte de Salomón, el norte de Israel o el reino de Israel fue conquistado por los asirios. Estamos hablando aproximadamente de hace 2700 años. Después, casi 200 años después, el reino del sur, Judá, cae con los babilonios, y después la ciudad de Jerusalén es quemada, saqueada y destruida en el año 587 antes de Cristo, y solo muy pocos judíos sobrevivieron. El rey Ciro de Persia conquista Babilonia, regresen bajo el liderazgo de un hombre llamado Zorobabel. Esto sucedía 67 años después del primer exilio, cuando Judá fue tomada en el año 605 antes de Cristo. Y la profecía de Jeremías en el capítulo 29:10 se cumplió al pie de la letra, que serían 70 años exactamente el tiempo en el que los judíos estarían en el exilio babilónico. Damas y caballeros, cuando venimos a este libro que se llama la Biblia, no solamente estamos respaldados por la historia. Como hace poco me preguntó un ateo, deme usted una evidencia de que Dios existe. Le dije, bueno, la historia de Israel es la evidencia de las más grandes de la existencia de un Dios sobrenatural, de que algo está completamente sosteniendo el universo, que es el creador del universo, y que además ha velado
por este pueblo insignificante que desde el principio, antes de que Dios fundara los patriarcados y los gobiernos y las instituciones, escogió un hombre llamado Abraham para fundar esta nación que sería la atracción del mundo precisamente en el año que estamos viviendo. Ahorita los encabezados de los periódicos y de los medios de comunicación se centran ahí precisamente en el Medio Oriente, donde Israel nació y donde las primeras naciones como Irak, Siria, Jordania también tuvieron su origen. Y es increíble cómo podemos nosotros ver la razón por la cual Dios escoge a Israel. De eso vamos a hablar mañana. Pero lo más importante ahora es concentrarnos en el corazón de un líder, porque tú eres un líder y yo soy un líder si estás casado. Y tenemos a nuestra familia, nuestra esposa, y tenemos que entender que los principios espirituales que la Biblia nos pone aquí a través de los hombres que Dios escogió son principios eternos que tenemos nosotros que poder seguir para poder realmente ser los hombres y las mujeres que Dios quiere que nosotros seamos. El rey Artajerjes de Persia permite el regreso bajo Esdras y llegan a Jerusalén en el año 458 a.C., pero los líderes judíos se opusieron y Artajerjes detuvo la obra de la reconstrucción de las murallas. Esto está en el libro de Esdras. Y estas fueron las noticias cuando Nehemías se encontraba en un palacio con aire acondicionado, zapatos Florsheim, tenía sus buenos carros, tenía el closet lleno de puro traje Roberts, vivía completamente a gusto, confortable, y llegan los hermanos de Jerusalén con estas noticias. Y así comienza el libro de Nehemías. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleu, que equivale a noviembre y diciembre del calendario solar bajo el cual nosotros estamos viviendo. En el año 20, en Susa, capital del reino, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. No cabe duda que en esta introducción el Espíritu Santo nos quiere, más que cualquier otra cosa, meternos al corazón de este hombre Nehemías para que sepamos a la clase de hombres que Dios quiere usar en el siglo que tú y yo estamos viviendo. Es un corazón que vamos a ver a continuación, que está apasionado por Dios. Él pudo haber dicho cuando le llegaron a decir: oye, tus hermanos bautistas se les cayó la iglesia, a los nazarenos se les incendió esto, los pentecostales, no, pero pues tú eres de otra denominación y puedes decir: a mí qué me importa, es la iglesia de ellos. Pero ¿sabe una cosa? Esto es lo que se ha perdido en las iglesias evangélicas, la unidad entre nosotros. El amor de que no importa la denominación a la que tú tengas, somos hermanos, somos la misma familia. Tenemos diferencias, claro, no esenciales denominacionales, pero lo que está buscando el Espíritu Santo es la unidad. Y Dios no va a hacer nada en Chiapas mientras no se mantenga esta unidad. Y esto fue lo que el Espíritu Santo refleja aquí en el corazón de Nehemías. Él, en lugar de decirles qué me importa, dice la Biblia que cuando oyó estas palabras, versículo 4, se sentó y lloró. La primera condición de un líder que Dios busca es su sensibilidad por las almas perdidas, por la obra de Dios. Si antes no hay una carga, todo comienza con una carga en nuestro corazón, una pasión por la verdad, una pasión por Israel, una pasión por la obra de Dios, una pasión por lo que Dios llama santo. Y si nosotros no tenemos esa pasión en nuestra alma, Dios no nos va a usar. Y vivimos un mundo donde podemos seguir nosotros también una vida confortable. Muchos tienen casa, tenemos dinero, tenemos ropa, etcétera, etcétera, pero Dios está buscando esta clase de hombres y de mujeres. Yo no sé cuándo fue, contéstale a Dios en este momento, la última vez que tú
te hincaste o te sentaste a orar y lloraste por la condición de la iglesia actual, por la condición en la que el mundo se encuentra, por la depravación y la degeneración y la redefinición del matrimonio, donde el matrimonio ya no es un hombre y una mujer, donde vemos que un mundo está levantándose en contra de los principios y el código de conducta que Dios ha establecido. Si tú no tienes esta sensibilidad de llorar sinceramente por las ovejas que se pierden, por los gobiernos, por la forma tan increíble en la que el mundo está derribando todos los sistemas de filosofía, de ideología, de economía, de gobiernos, no podemos ser usados por Dios. En segundo lugar, dice la Biblia que no solamente este líder Nehemías lloró, sino que dice, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La oración es la característica número 1 de los hombres de Dios. Las personas que no oran son porque son personas muy orgullosas. Si tú eres una persona orgullosa, no eres una persona sensible al dolor de tus hermanos. No te interesa la condición de la iglesia, no te interesa la condición tan culminante y trágica en la que se encuentra ahorita el Estado de Israel, ni tampoco te interesa tu propia familia. Y quiero concentrarme en esta mañana principalmente en que esta es la prioridad nosotros llamados a vivir de rodillas y a interceder por el mundo en el cual estamos nosotros viviendo. Vean en primer lugar en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8 y 9, que tenemos a un hombre en la frontera de Canaán y enfrente había 7 ciudades, fortalezas inexpugnables como Jericó. Y me imagino que Josué en este momento estaba pensando, bueno, ¿cuántas redes vamos a necesitar y cuántos arcos vamos a juntar, a entrenar a nuestros lados con las flechas? Y desde que comience el libro de Josué, pastores que nos escuchan y líderes también, desde que comience el libro de Josué, Dios le da el secreto a Josué, que no es con espada ni es con ejército. La obra de Dios no es a través del poder militar ni del poder económico. Y entonces Dios le dice a Josué el secreto más grande que yo considero que se ha revelado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mira que no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué orden le da Dios a Josué? De día y de noche. ¿Pasas tu tiempo meditando, leyendo, estudiando y memorizando la Biblia? Bueno, me puedes contestar, hermano, a las 12 del día. Dice de día y de noche. Mira, hermano, yo nada más en la noche antes de acostarme veo las noticias y me pongo a leer. Dice de día y de noche. Ahora, dices que tienes fe, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no obedecemos la Tanaj? ¿Por qué no realmente somos hombres que nos somos movidos para de día y de noche levantarnos y leer la palabra, estudiar la palabra? Pero ¿saben algo? Si no la memorizamos, no la podemos meditar. Y esto es uno de los secretos de la vida cristiana. Es revolucionar nuestro ministerio hace muchos años. Cuando yo comprendí que tenía que memorizar la Biblia diario. Y no solamente Juan 3:16, porque muchos ni siquiera eso se lo saben. Yo les digo muchas veces en los seminarios cuando nos invitan, ¿alguien puede pasar y poder decirme de memoria por lo menos el Salmo 23 de memoria? ¿Alguien me puede dar de memoria el Salmo 91? ¿Me puedes recitar por lo menos 50 versículos que te hayas memorizado desde que tú eres cristiano? Si tú no memorizas, ¿cómo puede tu mente ser transformada? Saben que antes de venir al cristianismo veníamos envirulados. Nuestra computadora traía virus. Y venimos al cristianismo y el programa de Dios es este. Entonces Dios comienza a ponernos un programa nuevo para que los antiguos programas de Marx, de Nietzsche, de Freud
y de Bertrand Russell, y de Jean-Paul Sartre, y de Carlos Sagan, y de Richard Dawkins. Saquen de nuestra mente las ideologías y las filosofías del mundo. Y Dios quiere que nosotros meditemos en este libro, porque cuando tú memorizas, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Esto no es como un libro intelectual que tú lees nada más, sino que tiene el poder de que cuando tú lo meditas, el Espíritu Santo usa esto para limpiar, para lavarnos la mente. Una vez un ateo me dijo, a usted le lavaron la mente, y le dije, lo necesitaba. Era importantísimo que me la lavaran, ¿verdad? Porque yo antes de ser cristiano fui comunista y pertenecía a un partido, ¿verdad? Que estábamos convencidos de una revolución social. Y tenía el Che Guevara arriba de mi oficina y de mi cama, etcétera, etcétera. Y cuando vengo a Jesucristo me encuentro con el líder más magnífico y más inédito, no hay palabras para describir el análisis de la inteligencia del Hijo de Dios. Entonces Josué tenía que aprender que cuando él pudiera meditar de día y de noche, Dios iba a derribar a sus enemigos. Y eso fue lo que sucedió en Jericó. No se disparó una sola flecha, iban los sacerdotes adelante, y a la séptima vuelta Jericó es destruida por el poder del Espíritu de Dios. Siempre Dios siguiendo lo que nosotros creemos que está la victoria, en meditar día y noche en la palabra de Dios. Número 2. En el Primera de Reyes capítulo 19, el profeta Elías se encuentra corriendo, escondiéndose de la reina Jezabel. Y Elías está completamente desesperado después de haber vencido a los profetas de Baal, y él esperaba, como muchos líderes actualmente en el siglo XXI cristianos, yo quiero sentir a Dios. Si no tiembla la iglesia, entonces no tengo a Dios. O hay personas que comienzan en la iglesia, comienzan a temblar y a zarandearse como alambres eléctricos. Yo les digo a nuestro sistema de seguridad, por favor sáquelo, ¿verdad? O denle un zape atrás en la cabeza para que se aplaque. ¿Por qué, verdad? Porque es una gran equivocación creer que debemos de sentir a Dios. Y si no lo siento, o si no siento algo que me caigo al suelo, o que me pasa algo sobrenatural, yo no tengo una experiencia con Dios. Y era lo que Elías quería de Dios. Y vean ustedes cómo lo trata Dios. Y dice en el versículo 11, 1 Samuel 19, le dijo Dios, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Versículo 11, y Dios no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, Dios no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras él, una cosa imperceptible. ¿Qué es lo que Dios le estaba enseñando a Elías? Elías, no me busques por afuera, estoy dentro de ti. Cuando Dios ordenó el tabernáculo a Moisés, ¿con qué pieza comenzó a construirse el tabernáculo? Se comenzó con el lugar santísimo, de adentro hacia afuera. Así obra Dios. No busques a Dios afuera de ti porque puedes ser engañado. Dios está dentro de nosotros, y si tú lo quieres encontrar, lo vas a encontrar en el silencio de un silbo que ni siquiera lo vas a detectar. Cuando tú te hinques en las mañanas y después de estar un tiempo con Dios, vas a comenzar a abrir tu entendimiento y tu discernimiento para acostumbrarte cómo Dios habla. Y Dios habla quedito. No nos grita ya, quedito ahí lo sientes, y cuando pasa el tiempo te vuelves tan sensible a la voz interna, no que, pues un profeta me dijo, y aquella persona me dijo, ¿sabes una cosa? Cuando nosotros comenzamos a depender de eso, vamos a ser engañados. Pero cuando tú meditas día y noche en esta palabra de Dios y la memorizas, la palabra está entrando a tu vida, el Espíritu la está usando para revolucionar tus pensamientos y comienzas a discernir la voz del Espíritu de Dios. Ya no es la del diablo,
ni es tampoco la pizza que te comiste a las 11 de la noche. Vemos en tercer lugar, en Jeremías capítulo 23, que esta falta de oración y de tiempo con Dios fue la causa del fracaso de los líderes de Israel. Fue la causa del fracaso de los líderes de Israel bajo el antiguo pacto. Dice Jeremías 23, versículo 18. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de sus caminos y de la maldad de sus obras. ¿Qué creen ustedes que significa el secreto de Jehová? Es el tiempo en silencio que pasamos con Él en oración. Y los líderes del Antiguo Testamento se volvieron religiosos. Entraban como de cualquier religión. Yo antes de la religión que yo pertenecía también, entraba, me paraba, había el cura que hablaba en latín y le entendíamos lo que estaba diciendo, me persinaba y salía viva Zapata. Porque me dijeron que solamente en la iglesia estaba Dios, no estaba afuera, estaba dentro. Y al entrar a la iglesia o al edificio, olía incienso, y ahí sí todo mundo respetado, y cállate, y me pellizcaba mi abuelita, estás delante de Dios, y saliendo de la iglesia, que viva Pancho Villa. Y así la religiosidad, tú sin que te des cuenta, te puedes robotizar y comenzar a hacer las cosas mecánicamente sin sentirlas, sin tener una relación verdaderamente con Jesús. Y hay cantidad de líderes en el mundo de esta forma trabajan. Se levantan y son muy activos, lo vamos a ver en Apocalipsis, y hacen muchas cosas para Dios, pero no tienen tiempo para estar con Él en su secreto. Y solo es, pastores que me escuchan, hasta que vivimos de rodillas, y vamos a ver que fue el primer problema de la iglesia primitiva, Dios no nos va a usar para poder instruir y aconsejar a sus ovejas. Porque las ovejas no son nosotros, ni las iglesias son de nosotros. Jesús las ganó con su sangre y nos las ha dado para que nosotros seamos los sacerdotes y los líderes de todo el pueblo de Dios. En cuarto lugar, vean en Marcos capítulo 1, todavía bajo el antiguo pacto, porque los 4 evangelios se encuentran bajo el Antiguo Testamento. Es triste, ¿verdad?, que cuando nosotros abrimos la Biblia, vemos en Mateo el Nuevo Testamento. ¿Y el Nuevo Testamento cuándo comenzó? En Pentecostés, 50 días después de que Jesucristo resucitó. Ahí comienza la iglesia con el bautismo del Espíritu Santo. Somos amalgamados al cuerpo de Cristo, unidos con Cristo, identificados con Cristo, y en ese momento nacemos de nuevo, somos regenerados, bautizados con el Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo. Ya después de eso viene la llenura del Espíritu Santo, que pueden ser muchas, pero todos lo recibimos el paquete completo en el momento de la conversión. Ya no hay otra experiencia de gracia, es la única experiencia, el nacer de nuevo y el ser regenerados por el Espíritu de Dios. Vean ustedes en Marcos 1:35 lo que Jesús hacía antes de desayunar. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y allí qué hacía? ¿Huevos con tocino? ¿Eso dice? ¿Se puso a cocinar? ¿Qué cosa hacía Jesús? Ahí oraba. Estamos calculando que serían las 4 o las 5 de la mañana. Dice la Biblia, muy oscuro. Muchos dicen que lo hacía por los ronquidos de Pedro, pero yo no creo. Pero vemos nosotros que Jesús, el Hijo de Dios, no iniciaba el día. Tenía que dar consejos, echar demonios, sanar enfermos, predicar el Evangelio, que era su prioridad. De día y de noche meditaba en el libro de la ley. De día, es lo primero que hacía al levantarse, dedicar la prioridad del día a Dios, a su Padre. ¿Es esa tu prioridad? Yo no sé a qué horas te levantas, hay muchos que hasta los tienen que levantar. Entonces, si nosotros vemos que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, tenía como prioridad vivir de rodillas, ¿cuánto más nosotros
que somos realmente los que lo estamos siguiendo. En quinto lugar, veamos en Hechos capítulo 6 que el primer problema de la iglesia primitiva, que eran judíos todos, el primer problema que la iglesia enfrentó fue un problema de prioridades. Dice en Hechos capítulo 6, en aquellos días crecía el número de los discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, vean ustedes, en la multitud de consejeros se afirma la sabiduría. Vemos desde el principio que la iglesia es un conjunto de mentes, de hombres regenerados por el Espíritu Santo. No existe una iglesia de un solo hombre. No existe una organización de un solo hombre. Somos un equipo. Y si tú como pastor no tienes 4 o 5 hombres a tu alrededor, que tú has discipulado en 4 o 5 años, no vas a levantar una iglesia grande. Y si la levantas y te mueres, se muere contigo esa organización, porque no dejaste un legado a los que te seguían. Trabajamos en equipo, mi esposo y yo podemos hacer lo que hacemos porque tenemos un grupo de hombres en los cuales descansamos, que ya entrenamos por los últimos 25 años ahí en México, y entonces ellos ya están encargados, solamente mi esposo y yo supervisamos, viajamos, pero le damos gracias a Dios por esta obra de equipo. Y siempre le decimos a los pastores, sin ustedes no haríamos nada. Dios usó a mi esposa y a mí como punta de lanza, nada más, pero si no tenemos el equipo de trabajo que tenemos, no podríamos hacer nada. Desde el principio, el Espíritu Santo nos muestra una... Y dice el versículo 3, buscad pues, hermanos, entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Vean ustedes la conclusión del equipo de trabajo de los apóstoles. Y nosotros persistiremos ¿en qué cosa? En la oración y en el ministerio de la palabra. Yo les digo a nuestros pastores, Dios nos llamó a nosotros a estar de rodillas. Búscate a un administrador, a un contador, a un abogado, rodeémonos de asesores capaces, ingenieros, abogados, contadores que nos ayuden, porque nosotros no fuimos llamados para eso, fuimos llamados a vivir de rodillas. Fuimos llamados a vivir en esta palabra. Un pastor necesita, 4, 5, 6 horas mínimo en la mañana en la palabra de Dios. Mínimo. Hay tanto que estudiar, hay tanto que leer, hay tanto que escudriñar e investigar. Y si no entendemos esta prioridad y nos levantamos y luego a la iglesia, te vuelves activista y Dios quiere que pases tiempo con Él. ¿Saben cuál es el mejor ejemplo de la iglesia? El matrimonio. Imagínense un matrimonio donde yo le compro a mi esposa un abrigo de mink, su Mercedes-Benz, y la lleno de vestidos, y pasan 3 o 4 años, y me dice mi esposa un día, oye Armando, tú no me quieres. ¿Cómo que no te quiero si te he llenado de regalos? Y yo le conté, y me contesta ella, sí, pero yo no me casé para que tú me llenaras de regalos. Me casé contigo para que tuviéramos comunión, para que compartiéramos, para que nos sentáramos por lo menos una vez a la semana, media hora ante un café, a platicar cara a cara. Y quiero conocer tus emociones, tus sentimientos. No te conozco, Armando. Tenemos 5 años casados, 10 años casados y todavía no te entiendo. Cabeza de cocodrilo. Es exactamente lo mismo con Cristo. Dios nos llamó pues a hacer una iglesia y yo, el hermano, hizo 100 iglesias y es presidente de tal organización. A Dios no lo impresionamos con eso. Lo que hagamos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó. Lo que hacemos es Dios el que lo está haciendo. A Dios lo que le agrada es estar con Él en comunión. Nuestra comunión con Él debe ser la prioridad si queremos reconstruir México. Si queremos levantar a Chiapas, pastores, familias que nos escuchan, pónganse ya de rodillas a buscar a Dios. Lo más que puedan con reuniones de oración. Y esto fue lo que pasó con el libro de los Hechos. Y vean finalmente en Apocalipsis capítulo 2, el gran fracaso de la iglesia de Éfeso. Otra vez, su falta de prioridad, porque no entendieron
que la vida cristiana no es una vida de liturgias, de ceremonias, de sacrificios, una vida religiosa. La vida cristiana es una relación, una comunión con alguien que está vivo, una relación viva, orgánica, dinámica con Jesús. Si tú no tienes una relación de comunión con Jesús diaria, eres un religioso. Eres una religiosa nada más. Pero si tú no entiendes esto, lo vas a entender cuando Dios le dice en el capítulo 2 de Apocalipsis estas palabras tan solemnes de advertencia a esta iglesia. Yo conozco tus obras, guardo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado ahí en Chiapas a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eso lo agregué, ¿verdad? Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Imagínense con todas estas comendaciones. Gracias, Señor. Yo sabía que tenías que reconocer. Mire, he trabajado, he repartido folletos, ya le doy cobertura a 800 iglesias, Señor. Y de repente Jesús se voltea y les dice algo que a mí me sacudió las fibras más íntimas de mi alma. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y la pregunta que yo me hacía hace algunos años es, ¿cómo puede una iglesia y cómo puede un cristiano decir lo que está diciendo aquí Jesús, ser paciente y ser celoso por la doctrina, y siempre defiendo la sana doctrina, y soy muy ortodoxo en mi teología y en lo que tú quieras, y al mismo tiempo no tener una pasión de comunión con Jesús? Has perdido tu primer amor. Mi esposa me dice, me has llenado de regalos y me has llevado a Europa y me has hecho estas cosas, pero ¿sabes qué? No te conozco, no tengo comunión contigo. Y el matrimonio es un pacto de compañerismo, de acuerdo a Malaquías capítulo 2. Tu esposa es tu amante, tu amiga, tu compañera, tu esposa. Y si tú no tienes un pacto de compañerismo con tu esposa, eres solamente una persona que la sostienes y la provees. Pero el matrimonio es para tener comunión, lo mismo con Jesucristo. Y si nosotros no entendemos esto, no hemos entendido el principio básico de la vida cristiana. Comunión con Dios en las mañanas y antes de acostarnos. Cuando ponemos de prioridad a Dios, todo te saldrá bien. Es la promesa a Josué. ¿Por qué las cosas no te salen bien? ¿Por qué no has salido de perico perro? ¿Por qué no te has podido levantar? ¿Por qué sigues de fracaso en fracaso? Porque el centro de tu vida no es Jesús. Es la obra de Dios, pero no es Jesús. La obra de Dios, el ministerio de Dios es en segundo lugar. La prioridad es tener comunión con Él. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través de la Biblia, porque escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí porque amáis la gloria entre ustedes. Y como te gusta la gloria de los demás y que te aplaudan y que te pongan en los primeros lugares, dice Jesús, no me puedes conocer. Porque la característica más grande para conocer a Dios es la humildad. Es la humildad. Dios da gracia a los humildes. Y una persona humilde, ¿saben quién es? No es la persona como comúnmente en México, hermanito, muy buenos días, ¿verdad? Y con su sombrerito y el cuello roto. Eso no es una persona humilde, es una persona pobre. Pero eso no es humildad. La humildad es cuando reconocemos nuestra dependencia diaria de Dios. Si tú tienes 3 días sin leer la Biblia y sin orar, eres una persona orgullosa. Porque en esos 3 días has creído que tú puedes enfrentar los problemas que enfrentaste sin tomar en cuenta a Dios. 3 días sin leer la Biblia y sin pasar tiempo con Dios, eres una persona orgullosa. Ahora, si tienes una semana, estás en peligro de apostatar y de comenzar a convertir lo que hizo la iglesia de Éfeso, muchas cosas para Dios, en la energía de la carne. La carne es bien consagrada. Los mormones nos ganan, ni café toman, ni Coca-Cola toman los mormones.
Si estamos hablando de obras, nos ganan ellos. Entonces no se trata de eso, tenemos que entender que es la vida cristiana. Y vivimos una época ahorita donde, oye hermano, ¿qué piensa usted de los tatuajes? ¿Y qué piensan las señoras que se ponen el pantalón apretado? ¿Y qué piensa usted de los hombres que se ponen aretes? Oigan, ya crezcamos por el amor de Dios. El reino de Dios no consiste en que te... Yo le dije una vez a un gordo que parecía Santa Claus con la panza que tenía, le dije, tú no te atrevas a criticar a los tatuados porque el templo del Espíritu Santo es tu cuerpo y tú le estás haciendo más daño que el que se pinta algo en su cuerpo. Le dije, ponte a dieta y entonces pues vamos a orar por ti. Y así nos volvemos en la iglesia, criticones por tantas tonterías, sin entender que lo que Dios ve es el corazón. Es nuestra dependencia de Él a lo que Dios nos llamó. ¿No quisieras tú en esta mañana arrepentirte de tus pecados? Reconocer que no eres la persona que Dios quiere que tú seas. Decirle a Jesús en esta mañana, Señor, mi vida es una vida de religiosidad, de apariencias, de aparentar algo que no soy. Soy en la iglesia, tengo cara de San Clodomiro, en mi casa tengo cara de otra cosa y en mi trabajo tengo otra cara con mis amigos. Debemos de ser íntegros en la casa, en la iglesia, en el cine y en nuestro trabajo. Si tú no mantienes esa integridad de tu personalidad, nos comenzamos a desintegrar. El carácter se desintegra y comenzamos a volvernos vulnerables a los ataques de Satanás. Yo les pido que inclinen su rostro y los que quieran hacer esta oración la pueden hacer. Señor, te doy gracias en esta mañana por hablarme a través de tu palabra. Reconozco que soy simplemente una persona religiosa. Y he entendido que esta es la prioridad básica, principal de mi vida cristiana. Conocerte, conocer tu poder, tu resurrección, ser cada día semejante a mí en tus sufrimientos y en tu muerte. Oh Jesús, gracias porque eres el gran pastor de las ovejas, por el pacto sempiterno que tú hiciste de tu sangre derramada en esa cruz. Transforma mi vida y la forma en la que yo debo de vivir para ti. Me arrepiento de mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre y te invito a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Quiero ser una persona verdadera, transformada por tu Espíritu Santo y la corta vida que nos queda, vivir para anunciarle al mundo tu justicia, tu amor en esa cruz, tu sabiduría, porque no puedo ya, lo reconozco, vivir sin ti. Oh Dios, gracias por tan grande salvación y te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Que el Dios de esperanza les llene de todo paz y gozo en el creer para que abunden en el poder del Espíritu Santo, creyendo y permaneciendo hasta el fin en la esperanza a la que todos hemos sido llamados. Que tengan mucha paz. La celebración más grande de la historia de Israel. En Chiapas, el corazón que une a América. Proyecto Nehemías